aspectos que hacen que efectivamente nos vayamos avanzando en cada una de las tareas relacionadas con el despacho aduanero. Son ellas, perdón un segundito, son ellas sustentadas en la calidad de nuestro trabajo, fundamentado en qué? En que existe una respuesta muy similar en otras partes del hemisferio occidental, que en algunos países nos llamamos auxiliar de despacho aduanero, en algunos países nos llamamos auxiliar de importaciones, auxiliar de exportaciones, agente corredor de aduanas, quizás de pronto por otro estilo tienen una forma de llamar la atención con unos criterios que normalmente hacen que el corredor o agente de aduanas o agente aduanero también se denomine auxiliar de comercio exterior, auxiliar de exportaciones, auxiliar de operaciones logísticas internacionales y quizás también otro elemento clave fundamentado en lo que nosotros tuvimos la oportunidad de analizar es que ustedes, absolutamente todos, tenemos un rol directo con diferentes formas de ejercicio de la función. Es decir, que en nuestra clase pasada, además de trabajar el Excel, que ya lo voy a abrir también, tuvimos la oportunidad de hablar de transportadores, agentes de carga, pues que allí es donde el auxiliar de despacho aduanero puede prestar una importante función en depósitos habilitados, en sociedades de intermediación, o sea, en aduanas, en agencias de aduana, importadores, exportadores, etcétera. Hicimos un ejercicio en nuestra clase pasada, que para empezar voy a permitirme compartir pantalla, pero la del Excel en este momento primero. ¿Sí? Ustedes van a decir si sí o si no antes de empezar con las diapositivas, pero primero tenemos un elemento clave. Denme un segundito, ¿ve? Otra vez. Toda la pantalla. Compartir. No se pudo compartir. ¿Qué será? Me regalan aquí, por favor. Un segundito.
Si logran ver la diapositiva, por favor, en la hoja de Excel. Tuvimos nosotros la oportunidad de hablar y de liquidar una comisión, que es lo que cobra un agente de aduanas por algunas operaciones de comercio exterior. Entonces hicimos un ejercicio con las importaciones e hicimos un ejercicio también con las exportaciones. A manera de ejemplo, lo que quisimos dar a entender es que el, la empresa, la agencia de aduanas, que es la que se encarga del corretaje en el proceso aduanero tanto de las importaciones como exportaciones de los importadores y o exportadores, en ambos casos, en todo lo que normalmente hace en un proceso de carga y descarga, que nosotros vamos a verlo, lo vamos a tocar el próximo sábado en clase, tanto en los procesos de importación como en los procesos de exportación, y cerraremos el día martes con unos ejercicios muy prácticos que nos dará a comprender cómo es que funciona todo el proceso. Hicimos unas liquidaciones como tal, y esas liquidaciones nos ayudaron a comprender de que hay unas comisiones en cada país del hemisferio occidental. En el mismo código de aduana del que yo hablaba ahora, existe la comisión que normalmente se le debe pagar a un agente de aduanas por los servicios prestados a un importador y por supuesto por los servicios prestados a los exportadores. Entonces, es necesario tener en cuenta de que la compañía, la agencia de aduanas, factura también unos gastos y esos gastos deben estar soportados previamente. Es el tema que nosotros consideramos. ¿Sí? Gracias, Natalie. Gracias, Marlene. Que nosotros, los temas que nosotros consideramos en la clase anterior, o sea, la pasada. Hoy vamos a darle inicio con ese tema que tengo aquí a todo color. Entonces, ustedes, por favor, lo van a mirar. Dice aquí, participación de un auxiliar de despacho aduanero dentro de las instituciones y el sector privado. Entonces, ese es uno de los temas en que los cuales nos consideramos y demás, pero yo me permití colocar 8 puntos. 8 puntos. Diría concretamente que son 7, pero el octavo también es válido. Lo que sucede es que el del octavo voy a hablar ahorita. Las empresas exportadoras, ¿sí? Generalmente ejecutan las exportaciones desde la misma sede. Se ejecutan de la misma sede, desde la misma sede, desde la misma ciudad sede. Pero, pero, cuando se trata de que los despachos salen por los puertos o salen por un aeropuerto diferente a la sede donde se encuentra la empresa exportadora, necesariamente debe contratar una agencia de aduanas. Una agencia de aduanas. Una agencia de aduanas. Y es aquí donde por cada lugar o por cada puerto donde opere la agencia de aduanas o por cada aeropuerto internacional se necesita un auxiliar de despacho aduanero. Las empresas importadoras son exactamente lo mismo. Ejecutan, ejecutan su labor, ¿sí? Aduanera desde la misma ciudad sede. Pero si las importaciones llegan por un puerto, por un aeropuerto internacional donde la empresa no es sede, entonces necesariamente debe contratar una agencia de aduanas y de ahí entonces la agencia de aduanas es la que tiene a su cargo un auxiliar de despacho aduanero, llamémoslo así, ADA, un auxiliar de despacho aduanero. Por supuesto, las agencias de aduanas son los intermediarios entre la aduana, entre la aduana y el importador, llámese X, o el exportador, según el caso. Entonces, si hay un exportador que despacha sus mercancías por un puerto, por un aeropuerto, donde la empresa no es sede, entonces contrata una agencia de aduanas, ¿sí? Y la agencia de aduanas, por supuesto, debe tener muchos auxiliares de despacho aduanero, tales como los puedan editar en cada uno de los puertos o aeropuertos en los cuales se hace la operación. Vamos a dar un ejemplo. Si yo me encuentro en esta ciudad llamada Armenia, que es grande exportadora de café, las empresas exportadoras de café
que despachan los productos, ya sea por el puerto de Buenaventura o por Cartagena, Santa Marta o Barranquilla hacia el resto del mundo, eh, contratan un agente de aduanas para que haga la gestión en los puertos. La agencia de aduanas tiene operación a nivel nacional y esa agencia de aduanas, damas y caballeros, debe tener personal formado y capacitado en asuntos aduaneros que conozcan el código de aduanas, que lo hayan estudiado y que para que tramiten las operaciones de comercio exterior de los empresarios y de los clientes que tienen las agencias de aduana. Igualmente, si la empresa es importadora, porta maquinaria, equipos, es lo que sea, esas mercancías llegan por un aeropuerto internacional o llegan por un puerto, los contenedores llegan por algún puerto y la sede nuestra es en la ciudad de Armenia. Entonces, se contrata una agencia de aduanas, el importador, y este a su vez debe tener especializados unos auxiliares de despacho aduanero que conozcan las normas y que además tramiten los procesos en la forma más rápida, con conocimiento de causa de todo lo que vamos a hablar en la noche de hoy, en estos siguientes minutos. Pasa exactamente lo mismo con un forwarder o agente de carga internacional. Ahí me gustaría que ustedes expresaran la palabra forwarders. Forwarder es un agente de carga internacional que hace una intermediación entre, entre el medio de transporte, el importador, coma, exportador y aduana. Entonces, algunas de las personas que trabajan en estas agencias de aduana, en estas agencias de carga internacional, se dedican a la venta de carga, pero hay otros que hacen un trabajo directo como auxiliares de despacho aduanero para poder colocar las mercancías en las zonas de almacenamiento, para ubicarlas, para estar pendiente de ellas, para acomodarlas virtualmente dentro de las áreas, dentro de las redes de cómputo de las instituciones y, por supuesto, hacer que efectivamente se den unas condiciones tanto a la llegada como a la salida de la mercancía oficialmente y que se cumplan con todas las disposiciones legales. Una autoridad de despacho aduanero también puede trabajar en una aduana, en una institución aduanera. ¿Sí? Hay muchos casos, muchos. Puede llegar a ser almacenista de diferentes lugares apoyados por la aduana, inspector de aduanas, quizás de pronto en un mando, de pronto quizás un poquito más alto o quizás de pronto más medio, ¿sí? Puede ser director, porque conoce y ha pasado por algunos puestos y da a conocer que la parte de aduanas no solamente maneja el código, sino tener la experiencia de haber estado en bodegas. Igualmente, igualmente tiene que ver mucho en la aduana para el manejo y la manipulación de carga. Y la manipulación de carga. Y es ahí donde el auxiliar de despacho tiene cabida directamente. En las sociedades portuarias y en las zonas de almacenamiento, pero hablemos de las sociedades portuarias, porque si bien nosotros tuvimos la oportunidad en la clase pasada de hablar de que existen N cantidad de puertos, muchos de máxima operación. Stephanie nos habló de que Puerto Cabello es uno de los países, de los puertos más importantes que tiene Venezuela, ¿sí? Y que esas sociedades portuarias requieren, ¿sí?, de personal altamente capacitado y formado, ¿sí?, como auxiliares de despacho aduanero. De la misma manera, damas y caballeros, ¿sí?, no, no sobra decir que en las zonas de almacenamiento, los lugares, las bodegas, incluyendo las zonas francas, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque se están haciendo unas operaciones de aduana como las que se hacen en las sociedades portuarias bajo el conocimiento y la ética profesional del auxiliar de despacho aduanero, tema del cual hoy vamos a tener la oportunidad de conversar en unos minuticos. Y por último, damas y caballeros, en este Excel, ¿sí?, así como va, ¿sí?, es que pueda prestar los servicios de forma directa.
A veces, el auxiliar de despacho aduanero puede de pronto ir con la maleta hacia un lugar y hace el trabajo y contrata él directamente con los importadores y con los exportadores. Hay algunos países que lo permiten. Hoy en día se ha legislado ello, porque si bien es mejor que lo maneje una empresa como una agencia de aduanas, el auxiliar trabaja para una agencia de aduanas, tiene todo el concepto prestacional de seguridad social y demás, y además tiene el sueldo seguro y otras cosas parecidas dentro del ejercicio de dependencia de empresa-empleado. Mientras que el prestador de servicios, pues bueno, en algunos países lo hacen. A mí me correspondió hacer ese trabajo. En épocas anteriores, muy hace aproximadamente unos 30 años, tal vez más, 25, sí, más o menos unos 30 años, tal vez 35 años, yo tuve la oportunidad de prestar el servicio como tal, ¿sí? Se podía en esa época, pero después de que empezaron los decretos y las, ¿cómo se llama? Y los códigos de aduana, ese ejercicio lo hace una agencia de aduanas, ¿sí? Y la agencia de aduanas es el que contrata directamente a los auxiliares de despacho aduanero. Entonces, este es el que nosotros vamos, el Excel que vamos llenando y que seguramente va a ser para ustedes y se los voy a obsequiar cuando terminemos clase para que cada uno de los elementos conlleve un recuerdo del tema de clase. Vamos a darle continuidad a nuestra tarea con, con el número 2. Lo están observando, o sea, el número 2 es el segundo juego de diapositivas. Entonces, por favor, ustedes me dirán. Antes voy a mirarlos a todos ustedes. Bueno, tenemos 45, excelente. Muy bien. En este momento son las 9:31 de la noche. Ya en unos minuticos voy a darles una información importante y seguramente ello ayuda para que tengamos en cuenta muchas cosas. Damas y caballeros, por favor me cuentan si están viendo el Excel, si están viendo la diapositiva. Vamos a ver qué me respondieron. Perfecto, gracias, ya, muy amable. Muy bien. Eso me ayuda muchísimo. ¿Para qué? Para tener más confianza en lo que estamos diciendo, estamos hablando y en lo que estamos. Recordemos, por favor, de que ustedes tienen alguna pregunta, escríbamela al chat, que yo voy mirando y ustedes, por favor, ahí mismo vamos respondiendo sobre el tema que hace referencia como tal. Al lado izquierdo de la pantalla, hacia, por donde camina el cursor en este momento, circula el cursor. Empezamos diciendo de que normalmente dentro del comercio exterior existen unos documentos que aplican a los procesos de comercio exterior y especialmente a los asuntos de aduana, como tal. Por ejemplo, una lista de empaque, una factura comercial que se maneja tanto de importación como de exportación. Nótese que M es importador y X exportador. Entonces, la lista de empaque la emite el exportador para el importador. La factura comercial es exactamente igual, la emite el exportador para el importador. ¿Sí? Existe también, por favor, un momentico. Me apagan allá, por favor, el micrófono, gracias. Se escucha un ruido. Muy amable. Gracias, muy bien. Continuamos. Existen unos documentos como tal, la licencia de importación, los formularios de vistos buenos cuando se trata de mercancías que lo requieren para fitosanitario y zoosanitario, tanto en importaciones como en exportaciones. Un documento de transporte, un documento de transporte del tema relacionado con las importaciones o las exportaciones y además de ello, ¿sí? Ese documento de transporte puede ser un documento de transporte nacional, un documento de transporte internacional que puede ser aéreo, marítimo o terrestre a nivel internacional. A nivel internacional terrestre llama carta de porte, mientras que el documento se llama, cuando es marítimo, se llama Bill of Lading, BL, se conoce con el sí, BL, pero ustedes lo pueden pronunciar, Bill of Lading. Igualmente,
Si se transportan las mercancías vía aérea, el documento o la guía se llama Airway Bill o técnicamente AWB. Ya la vamos a ir mirando poco a poco. También hay un documento que normalmente maneja la naviera con la aduana, pero muchas veces es necesario que de carácter virtual, que de ese tema vamos a tocarlo en un instante, ¿eh? Se opere para que se conozca por parte del auxiliar de despacho aduanero que está haciendo la operación aduanera cuál es el manifiesto de carga que agrupa las mercancías que están llegando a puerto como tal. Están registradas en un manifiesto, en un documento como tal. La declaración de importación, donde se manifiesta qué mercancía es, qué valores tiene, qué condiciones tiene la mercancía, si corresponde o no corresponde a la mercancía que sí fue pedida y demás. Y se hace una liquidación de los derechos y los tributos aduaneros. Ahí. Entonces, tema que nosotros vamos a realizar en las clases siguientes, el sábado y la del próximo martes con unos ejercicios como tal. La cuenta de fletes cancelada, porque los fletes hay que pagárselo al transportador. Y entonces el transportador emite una cuenta que sirve, una especie de factura que sirve para acreditar que la mercancía efectivamente ya pagó, el importador ya pagó los fletes, y si los fletes vienen pagados desde el exterior, entonces también lo certifica. ¿Para qué? Para empezar a darle libertad a la mercancía y quede a libre disposición del cliente. Lo mismo sucede con la cuenta de servicios de intermediación aduanera, del tema que nosotros conversamos en la clase pasada, el recibo de pago por los derechos aduaneros y la declaración de exportación cuando se trata de mercancías que viajan hacia el exterior. Vamos a ver qué nos dice este dibujo que está aquí. Vamos a ampliarlo. Recordemos, antes de hablar de cada uno de ellos de forma muy rápida. Veamos. A ver qué nos dice acá. Sí, encontramos. Sí. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los documentos que envía un exportador? Entonces, la factura comercial, la lista de empaque, unas fichas técnicas. Es importantísimo esa mercancía, ese tipo de documento que apoya. Y todos los documentos, el auxiliar de despacho aduanero automáticamente tiene que ver con él. Por supuesto, también los certificados de origen. Es parte del trabajo y que hoy en día se trabajan muy virtuales. De todas maneras, se opera y se emite un certificado de origen para certificar que el producto es originario del país que lo exporta. Documentos desde el punto de vista logístico. Casi siempre estos documentos son los que están manipulando una auxiliar de despacho aduanero, como son el documento de transporte, la certificación de fletes, o sea, la cuenta de fletes cancelada, la certificación del seguro y la certificación de embalajes. Es decir, unos documentos que propiamente en algunos países lo requieren. ¿Para qué? Para efectos de que se desarrolle la tarea de desabonamiento de mercancías. Y unos documentos también de tipo aduanero que son parte del auxiliar de despacho aduanero llamados declaración de importación, ¿sí? Es decir, de la que hablamos ahora, donde se registran las mercancías, sus formas de empaque, sus costos y se liquidan los derechos de aduana o los tributos arancelarios. La declaración andina de valor es un documento también que apropia una condición en la cual el valor que expresado allí es el valor mínimo que por el cual se puede declarar una mercancía. La declaración de exportación cuando las mercancías viajan para el exterior es otro documento que la auxiliar de despacho aduanero también lo maneja y que automáticamente está aquí, al igual que los mandatos aduaneros. ¿Qué es un mandato? Mandato es un poder que se le entrega a una agencia de aduanas para que ejecute a nombre propio el proceso importador o el proceso exportador. Y por último, lo que nos plantea esta diapositiva son los documentos bancarios, que tienen que ver con los mensajes SWIFT para efectos de recibir o pagar las divisas por las importaciones o por las exportaciones. El manejo de las cartas de crédito y sus operaciones y automáticamente las declaraciones de cambio. Y si están aquí es porque en todo el hemisferio occidental, pero en todo el mundo,
Las operaciones de comercio exterior desde el punto de vista financiero requieren de esos 3 documentos. Un auxiliar de despacho aduanero quizás de pronto no manipula estos documentos, pero los conoce, porque está dentro de su conocimiento el manejo de la legislación del comercio exterior. Entonces, pues vamos aquí a este orden. ¿Para qué? Para tenerlo acá. Y ampliemos este. Miremos qué nos quiere decir. Nos quiere decir muchas cosas. Ampliemos. Fíjense el jugo que le estamos sacando a esta primera diapositiva. ¿Qué nos quiere decir? Primero, que las operaciones de comercio exterior hoy en día son muy virtuales. O mejor, son virtuales. Que existen unas ventanillas únicas por las cuales en materia virtual se hacen unos trámites ante las instituciones y que las instituciones resuelven rápidamente ese proceso y comunican al puerto por donde se nacionalizan las mercancías para que efectivamente se cumplan con las disposiciones. Pero no, no exime de la presentación de la documentación de carácter, digamos, presencial, ¿sí? Sino que el proceso virtual agiliza el proceso de retiro de las mercancías de las bodegas mientras que se presenta la documentación completa. Es decir, la documentación se encuentra, se puede inclusive bajar directamente de internet y automáticamente se convierte en un documento, ¿sí? Un documento que sale directamente de la web de una institución que lo permite para ello. Entonces, veamos. Volvámoslo a su sitio y empecemos con los documentos. Vamos a ver. Carlos. Sí, señor. Vamos a mirar de una vez las preguntas. Claro, carta de porte y MIC son necesarios en el transporte internacional. Clarita, claro que sí. La carta de porte es un documento de transporte del cual vamos a hablar ahorita, pero de una vez me adelanto para la pregunta que tú estás haciendo, Clarita, que hace referencia a lo siguiente: cuando las mercancías se transportan entre países vecinos, caso por ejemplo Perú-Ecuador, o Perú-Ecuador-Colombia, o Perú-Ecuador, Colombia-Venezuela, las mercancías entran a los países y cuando entran a los países automáticamente se identifican con un documento, con una guía. Esa guía es la que emite la empresa transportadora y es una carta de porte internacional. Es un documento válido para el ejercicio del proceso importador y para el ejercicio también del proceso exportador. Demos un ejemplo. Vamos a suponer que el exportador se encuentra en Quito, la capital de Ecuador, y el importador se encuentra en Cali. Las mercancías viajan vía terrestre desde Quito, paran en Tulcán y se hace un proceso único de importación y exportación en Tulcán. Atraviesa la frontera del camión apenas le den la orden, ya sea en el mismo camión o en uno de cambio, y la mercancía sigue con destino al importador final. En este caso, hacia Cali, ya con todos los impuestos pagados y demás. ¿Por qué? Porque en Tulcán se hizo una operación en frontera y allí se presentaron la carta de porte. Entonces, así, ¿qué dice? Así es, estimado profesor, soy representante legal internacional en el transporte terrestre. Felicitaciones, Clarita, me alegra mucho lo que tú acabas de decir. Perfecto, exactamente. Me alegra muchísimo ese concepto. Voy a tomar un poquito de algo que estoy un poquito afónico. Excelente. Marianela, ¿en qué se diferencia la factura de pago con la factura comercial? Tengo un par de casos. Son dos casos diferentes, Marianela. La factura comercial es la que emite el exportador. En otras palabras, si yo estoy comprando una mercancías que vienen de Alemania, la empresa que provee las mercancías factura comercialmente. Entonces hace una factura. Ahora, cuando se hace la referencia a la factura de pago, es porque existe una factura de pago de los fletes, una factura de pago de los costos portuarios, o quizás de pronto una factura de pago para algunos otros, por ejemplo, el almacenamiento, que muchas veces las aduanas piden esa documentación. Y hay que pedir el recibo de la factura no la entrega, es
una sumatoria de documentos en una carpeta que hace que efectivamente tenga la mercancía una presentación oficial con toda su documentación y demás. Por ejemplo, Marianela, tú tienes un documento de identificación, además tienes un pasaporte cuando viajas internacionalmente que le permite identificarse y de pronto le dicen, presénteme por favor otro documento adicional. Entonces tú presentas tu documento de identificación nacional en el país de donde eres y entonces lo que hace la autoridad es competente radicar la información, pero son todos los documentos que acreditan, ¿sí? En este momento, por ejemplo, si tú manejas, tú tienes, haces conducción, tú tienes el documento de integración, el pasaporte, tienes el documento de transporte, o sea, la licencia de manejo de conducción, y así sucesivamente, se va llenando uno de documentos como tal. Las mercancías también tienen la factura comercial, tienen la lista de empaque, tienen y la cuenta, las facturas de pago de cada uno de los elementos como tal. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ir avanzando. Excelente, así es. Así es el sistema. Me alegra mucho. Y bueno, muy contento porque pues estamos aquí considerando muchas cosas. Avancemos. A la mano tenemos un documento llamado factura comercial. Ampliemos aquí rápidamente, mostrémosla. ¿Sí? Una factura comercial que tiene la empresa exportadora, la empresa importadora, tiene un número, tiene una fecha, tiene una descripción de la mercancía, la forma general, la forma de empaque y demás. Y tiene la descripción de la mercancía como tal, con los precios, etcétera. Y finalmente una firma que hace que comprendamos realmente cómo es que opera la factura comercial. Normalmente la gente, ¿cómo llama? El auxiliar de despacho aduanero maneja ese documento. ¿Por qué? Porque aquí vienen las mercancías descritas de todo lo que se va a nacionalizar. Y, y una lista de empaque que tiene unas características muy similares a una factura comercial. Vamos a verla. Aquí la tenemos a la mano. Que dice quién es el fabricante de las mercancías, para dónde va, quién la destina, por qué puerto salen las mercancías. Y se describen las cajas, las unidades de empaque. Entonces, si vienen 20 cajas, 30, 40, 1000 cajas, todas se describen en una lista de empaque. Vamos a votar. ¿Para qué? Un documento que le permite una cierta agilidad en los procesos aduaneros por el despacho aduanero, por la auxiliar de despacho aduanero. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que las mercancías se encuentran en este momento listas para ser inspeccionadas por la aduana. Y el inspector de aduana le pide el favor al auxiliar de despacho aduanero para que abra determinada cantidad de cajas y entonces él va a seleccionar de la lista de empaque las cajas para determinar si efectivamente lo que está aquí descrito que se encuentra físicamente en las cajas. Si no es así, él ordena todo el cargamento y empieza a hacer un inventario. De lo contrario, ordena el cierre y automáticamente verifica de que las mercancías cumplen con las condiciones efectivamente dispuestas para ello. Vámonos entonces a este otro. Aquí tenemos los documentos aplicables al comercio exterior y a la gestión aduanera, como la licencia de importación, los formularios de vistos buenos fitosanitarios, los documentos de transporte internacional, el manifiesto de carga, el recibo de pago de los bancos y la declaración de exportación, que temas que nosotros ya consideramos. En Colombia existe la declaración de importación. Aquí se logra leer, por favor. Ustedes lo están viendo en este momento. Nosotros lo conocemos con el nombre de formulario o formato 500. En el argot aduanero, el formato 500, la forma de expresión. Entonces aquí se describe tanto quién es el importador como quién es el exportador, quiénes son los agentes que intervienen en el proceso. Y se hace una segunda operación, incluyendo la agencia de aduanas, que va a tramitar la importación. Se hace también un análisis de todo lo que es las cantidades de cajas que se trae, que importa, cuánto vale en cada una del precio nacional, el precio internacional del producto con base en la factura. Y finalmente lo que hay aquí es una liquidación, por donde se ve el cursor en este momento, de los derechos de los tributos aduaneros, compuestos por dos clases, uno por el arancel y el otro por el IVA. De ello, vamos a hacer un ejercicio
creo que va a ser dentro de 8 días, el próximo martes. ¿Sí? O si no, este sábado de pronto hacemos un ejercicio que nos ayude muchísimo a comprender de importancia. Y también una información que coloca aquí el inspector de aduanas y unas firmas oficiales para que este documento, una vez se paguen los tributos, sirva para la salida de las mercancías de las aduanas. Estoy hablando de la importación. En Colombia se llama formato 500, pero en cada uno de los países se dice una declaración de importación, un poco menos complicada que la que nosotros vemos aquí con muchos cajoncitos, ¿sí? Mientras que en otros países de pronto es más liviana, pero de todas maneras hay una declaración, hay que pagar tributos aduaneros, hay que liquidarlos y hay que describir las mercancías a las cuales haya lugar. Este otro documento que es importante para manipularlo por el auxiliar de despacho aduanero se llama el manifiesto de carga. Voy a parar aquí un momentico. Ustedes están en este momento observando la diapositiva y ahí dice cargo manifest, ¿cierto? Bueno, resulta de que el manifiesto de carga a esta hora de la noche, a las 9:50 de la noche hora de Colombia, es un documento, damas y caballeros, que lo emite la naviera o la empresa de transporte aéreo también. Me explico. Cuando el buque está fondeado, listo para recibir la orden de atraque en el puerto de llegada, si está fondeado, lo que hace el capitán de la nave es presentarle a la autoridad aduanera el manifiesto de carga de todo lo que llega y todo lo que se transporta en el buque. Es decir, que en el buque está separado lo que realmente está viajando en el buque, lo que está viajando, qué es lo que se queda en el país de destino, y fuera de eso, si el buque continúa su trayecto, lo que realmente continúa como tal. Ahí está escrito. Con ese documento, que es prácticamente el primero en el proceso de desabanamiento de mercancías, el manifiesto de carga automáticamente se almacena, se digita y se guarda en las, en las redes virtuales de la institución aduanera como tal. Por eso yo digo que efectivamente un auxiliar de despacho aduanero también tiene cabida dentro de las aduanas como institución, justo porque aquí hay un documento con el cual se inicia. Vamos a partir de un ejemplo. Si usted va en un viaje de una ciudad a otra, en diferente departamento o en diferente estado, cuando el vehículo sale de la terminal de transporte, lo primero que hay lo que hace el conductor es que en la puerta de salida, el- la empresa, o sea, la terminal de transportes y los agentes guardas de tránsito recogen un documento para determinar cuántas personas o cuántos viajeros van en el autobús y además cuánta carga se está transportando. Esa información se diligencia en un documento de carga llamado manifiesto de carga. Se registra la salida con el fin de mantener un orden. Es exactamente igual. Si el avión va a salir del Aeropuerto Internacional de Lima con destino al Aeropuerto Internacional de Bogotá, en El Dorado, cuando el avión está listo, es porque la autoridad aduanera ya firmó el manifiesto de carga de lo que se está transportando ese vuelo internacional, tanto en pasajeros como en carga y en equipaje como tal. Cuando el avión llega a Bogotá, a su destino final, automáticamente lo que hace el capitán de la nave es presentar los documentos, en este caso el manifiesto de carga, a la autoridad aduanera en el país de destino, en este caso en Bogotá, la ciudad de destino, en El Dorado. ¿Para qué? Para que empiece el proceso de nacionalización de las mercancías que se quedan en el Aeropuerto Internacional del Dorado. Esa es, manifiesto de carga. Aquí aparece también aquí abajo la carta de porte, que es una guía, como tal, de la que habíamos hablado ahorita. ¿Sí? Y aparecen otros documentos. Es otros documentos que hacen parte del despacho aduanero, como cuáles.
Aquí está una guía aérea, un Airbill, un documento de transporte aéreo. Normalmente lo hacen las compañías aéreas. Es un documento que maneja el auxiliar de despacho aéreo permanentemente. Lo debe conocer, aquí está. ¿Sí? ¿Qué tiene este documento? Tiene un exportador, un importador, un agente, tiene una ruta de viaje, ¿sí? Como tal, tiene una descripción de la mercancía en forma general. Aquí ya una descripción de las unidades de empaque para poder saber cuántos kilos están transportando, qué cantidades, cuánto valen los fletes, finalmente las tarifas aplicables, ¿sí? Los cuidados necesariamente de las mercancías, la liquidación, ya sea que la mercancía se pague de origen o los fletes se paguen en destino. Se firma por la empresa transportadora que está emitiendo el documento. Llámese Avianca, llámese Iberia, llámese American Airlines, bueno, las empresas aéreas internacionales que operan a nivel mundial. Continúo. O existe un Bill of Lading, aquí está, a la derecha. Aquí lo vemos, por donde camina el cursor. Un documento de transporte marítimo que lo hacen las navieras o lo emiten las navieras, ¿sí? Por cada una de las mercancías que reciben para ser transportadas en un trayecto. Entonces, si usted va a despachar unas mercancías, contratan a gente de aduanas, contratan a la naviera le recibe la mercancía y por la mercancía le emite un Bill of Lading, que es la guía de transporte marítimo internacional de las mercancías. A la derecha encontramos también un registro de importación, damas y caballeros. Son las, son las 10, 3 minutos para las 10 de la noche. Todavía tenemos tiempo. Que hace referencia a algo que se llama un registro o licencia, permiso. Cuando las mercancías requieren un permiso para ser importadas, quizás de pronto hoy en día puede llegar a suceder ese tipo de cosas nuevamente. Nosotros venimos de un proceso de apertura económica donde se liberaron muchos aranceles, pero el país del norte está colocando muchos impuestos, señor Trump, directamente. Y Latinoamérica está sufriendo con los impuestos que normalmente coloca el gobierno de los Estados Unidos para el ingreso de las mercancías nuestras allá hacia allá. Digo nuestras de todo el resto de Latinoamérica. Igualmente, los diferentes tratados con los cuales se había hablado anteriormente y la hermandad del hemisferio occidental se está viendo en este momento también deteriorada. ¿Por qué? Porque parece que cada uno debe cuidar sus fronteras. Pero cuidar las fronteras no significa eliminar el proceso comercial, restringirlo, colocarle altos impuestos. No se puede, no se debería. Nosotros ya sabemos que efectivamente cuando hay una libertad se mejoran las condiciones del comercio, se abaratan los costos y demás. Imaginémonos unos productos que vengan de Francia para un vehículo tipo Renault. Pues finalmente con los impuestos altos, los costos van a ser altos. Es más, uno va a comprar un repuesto a un almacén, ¿sí? De venta de repuestos y dice, bueno, esas pastillas de frenos, ¿por qué valen tanto? Ahí mismo el vendedor le da a uno una lección de economía. No, es que la tasa de cambio también está subiendo. Además, hubo que pagar los impuestos de importación procedentes del país de donde vienen. Entonces, quizás a uno le da cierta risa, pero dice, bueno, ya aprendió un poquito más de economía. Y es cierto. Como se va a generar un proceso más de llevar las mercancías en vez del libre a a una situación más restringida, pues va a operar mucho más este documento que es un registro, una licencia para importar. En este caso está el virtual. En cada país existe, hay una institución encargada para ello, ¿sí? Y entonces es un documento que también maneja el auxiliar de despacho aduanero. Y este otro documento, finalmente, damas y caballeros, a las 10 de la noche, es el formato 600. El formato 600 es la declaración de exportación. Y la declaración de exportación, damas y caballeros, es lo mismo que es la declaración de importación, pero
en este caso para exportar, donde está el nombre del exportador, el nombre del importador, los agentes, la descripción de las unidades de empaque, la descripción de los valores que se está exportando, una descripción de la mercancía, un análisis por parte del inspector para que la mercancía salga adecuadamente y una certificación de embarque que va al final. Documento supremamente importante porque la certificación de embarque permite aclarar al cliente en qué fecha salió la mercancía y concretamente a partir de qué fecha empiezan a generarse una serie de procesos en diferentes países para poder ser nacionalizada. Igualmente en Colombia, por ejemplo, el documento una vez se certifica sirve para reclamar las divisas, producto de la exportación como tal. Entonces, hay un tema que podemos ir colocándolo, pero me gustaría, por favor, voy a mirarlos antes de considerarlo aquí. Dice Marianela. Ah, bueno, Clarita. Dice, aquí en el Perú le llamamos MIC al manifiesto de carga. Perfecto. Gracias, Clarita. Muy amable. Marianela. Y todo ese proceso podemos ver en vivo en el puerto. Sí, señor. Efectivamente, así es. Normalmente cuando una persona o un grupo, yo por ejemplo, yo he visitado muchos puertos. Tuve la oportunidad de visitar puertos a nivel nacional permanentemente. Yo viajaba a Cartagena casi cada 6 meses cuando era profesor universitario y tenía la oportunidad de llevar a los estudiantes a unas prácticas directamente en el puerto de Cartagena. Pero también tuve la oportunidad de ir al puerto de Santos en el Brasil. Estuve también varias veces en Venezuela, varias veces en países centroamericanos, igualmente en Perú y en Ecuador, ¿sí? Haciendo, como llaman, unas operaciones y conociendo los puertos más importantes. Fuera de eso, en Europa también, basado en Estados Unidos, un conocimiento a raíz de varios puertos. Inclusive, a mis estudiantes, generalmente les pongo la tarea de que comparen las calidades de diferentes puertos del mundo. Por ejemplo, Singapur, por ejemplo, el puerto obviamente de Hamburgo en Alemania, el puerto de que queda en San Francisco, Oakland, sí, el puerto de Nueva York. Las características generales comparadas con un puerto como el puerto del Callao, el puerto de ahora Puerto Antioquia, que es importante también para el resto de para la nación de las mercancías y demás. Cuando un estudiante va a puerto, prácticamente conoce la información, pero no necesariamente se requiere para ello. Si su tarea va a ser un auxiliar de despacho aduanero, es obligatorio. De lo contrario, debe conocerlo para hacer unos ejercicios prácticos en los asuntos de comercio exterior directamente, como tal. Les decía que son las 10:02. Hoy estamos a 13 de febrero del año 2025. El próximo 15 de febrero vence el plazo para que usted se comunique directamente hoy o mañana directamente con la institución, porque dice, voy a acceder a un descuento en la certificación del curso como tal. La institución como tal llamada GCAP le va a decir, claro, con mucho gusto, gracias por la oportunidad. Y usted va a obtener un certificado con todas las condiciones que lo acreditan dentro dentro de este proceso de capacitación y formación a un precio, a un costo mucho menor hoy y hasta el 15 de febrero. ¿Para qué? Para que lo tengamos ahí presente permanentemente y usted tenga su certificado como tal. Así que, por favor, comuníquese directamente con la institución. Continuamos. Tenemos aquí las diapositivas. Entonces, miremos aquí rápidamente estas. Tenemos todavía tiempito, 10:03. Existe algo que se denomina la participación de la cadena de suministro internacional. El auxiliar de despacho aduanero tiene este. Pero para eso nosotros tenemos que saber qué es la cadena de suministro. Y la cadena de suministro son aquellas empresas que participan desde el origen hasta el final en los procesos de comercio exterior. Por ejemplo, una empresa exportadora, que es la que fabrica y vende los productos a nivel internacional. Una empresa que los transporta directamente a una bodega de almacenamiento
¿sí? Y de allí en la bodega de almacenamiento salen con destino al puerto para ser transportadas hacia el importador, pero previamente se hace un trabajo de almacenamiento y se lleva el transporte con los seguros y demás hacia el importador en forma general. ¿Eso qué significa? Bueno, aquí tenemos otro como en otra presentación. Hay un estado de embalaje, o sea, directamente en la fábrica que exporta, se transporta internamente hacia, hacia los procesos de exportación, o sea, la salida de las mercancías del país, ¿sí? Se hace un trabajo en carga en terminal de origen, se contratan los fletes internacionales de las mercancías para que viaje ya sea vía aérea o a través de vía marítima, ¿sí? Se busca que en el destino llegue la mercancía al terminal de carga, en este caso al puerto, a la sociedad portuaria. Se hacen los trámites de importación, ¿sí? Se lleva la mercancía en transporte interno hacia dónde, para ser descargadas hacia el importador final. Esto es lo que llama la cadena de suministro a nivel internacional. Y entonces estamos diciendo que en la cadena de suministro, tanto en el almacenamiento como en el aforo, en los reempaques, en los embalajes, en el modelo de cross-docking, picking y análisis de laboratorios, actúa un auxiliar de despacho aduanero. ¿Qué significa? Por ejemplo, tanto acá, en estas bodegas del operador logístico internacional de salida como el de llegada, normalmente el experto debe conocer de su zona de almacenamiento la forma de recibir y analizar las unidades de empaque de los productos para ser ubicadas en las bodegas como tal, en las zonas de almacenamiento de las mercancías antes de ser inspeccionadas. Colaborar con la Inspección General de las Mercancías y además de ello, prestar el servicio de salida de las mercancías a través de un modelo de picking, ¿sí? O en el momento de recibirlo a través de un modelo de cross-docking. Entonces, voy a diferenciar estos dos términos, cross-docking y picking, como una última tarea de hoy. El cross-docking es el recibo de las mercancías en una bodega en la plataforma de recibo. Haga de cuenta que las mercancías llegan aquí por esta puerta, pero antes de que lleguen en la plataforma, se hace un cross-docking, o sea, se hace una operación donde se mejoran las condiciones de empaque de los productos. Recordemos que es probable que vengan desordenadas en el camión y automáticamente se ordenan antes de ser ordenados, antes de darle el visto bueno para el ingreso de las mercancías. Eso es cross-docking. Mientras que el picking es un modelo interno que se hace en las zonas de almacenamiento para que las mercancías que están almacenadas allí, muchas de ellas salgan con destino final hacia un cliente. Lo usan mucho las empresas que venden productos a nivel internacional vía los modelos de ventas por catálogo y otras cosas parecidas, como por ejemplo Amazon. Amazon tiene bodegas a nivel internacional muy grandes, muy buenas. Significa de que si usted hace un pedido de algunos productos para comprar, ellos ven si la disponibilidad está en algunos de los almacenes más cercanos y ordena la salida poco a poco de la preparación de esa carga, la que va a despacho, y esa operación se llama picking. Si hay unos productos que realmente requieren algún análisis de laboratorios y vistos buenos, pues automáticamente también se presta ese servicio. Pero igual, en las operaciones a la que hacía referencia Marianela, en los puertos y demás, el auxiliar de despacho aduanero tiene mucho que ver con los procesos de aduanas. Igual en las empresas de transporte y no se diga, en los importadores y exportadores de mercaderías. Damas y caballeros, son las 10:08 de la noche. ¿Sí? Veamos aquí que hay una pregunta de Nayeli. Se tiene que dar un examen antes del certificado, ¿verdad? Bueno, la palabra examen no es, se hace un análisis de laboratorio, que es otra cosa diferente. Nayeli. Sin embargo, así se comprende como tú lo planteas. Normalmente se obtiene una muestra y la muestra lleva a un laboratorio y el laboratorio certifica el tipo de producto que realmente se está despachando.
Entonces, así automáticamente se logra el objetivo. Si usted está despachando café, exactamente igual. Hay como ya unos expertos en las exportaciones de café en los puertos que la analizan a través de un laboratorio central de aduanas y verifican que efectivamente el producto cumple con las condiciones adecuadas para hacer venta de café en los mercados internacionales. Pero todos los productos son iguales. Pero si los productos son ganado caballar o ganado vacuno, es decir, animales vivos, entonces hay que hacer un análisis químico, un análisis zootecnista con un veterinario para que el producto efectivamente esté sano, no tenga absolutamente ningún otro inconveniente que afecte algún proceso normal de la mercancía. Nayeli, disculpe, me refería sobre el certificado que emite la institución. Así es. Igualmente, el certificado lo emiten para decir que el producto puede cumplir con unas condiciones, pero no exonera de hacer la evaluación desde el punto de vista del Laboratorio Central de Aduanas para escoger la muestra y darle visto bueno al producto de salida rápidamente. Eso lo hace el laboratorio como tal. Así es. Son las 10:10 de la noche en este momento. Quiero decirles a todos ustedes, por favor, buenas noches. Dios mediante, los vamos a ver el próximo sábado. Los espero muy cumplidos y esperemos que sigamos avanzando en nuestra tarea y que les haya gustado esa clase. Así que una feliz noche, por favor.